¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen evolucionar en silencio, mientras otras se quedan estancadas en el mismo lugar, repitiendo las mismas frustraciones, persiguiendo la misma aprobación y sin lograr nunca un verdadero avance? Aquí está la verdad que la mayoría pasa por alto. La verdadera transformación no ocurre cuando te estás explicando. No proviene de ser más ruidoso, más rápido o más visible. Ocurre en el silencio, en los momentos que nadie ve, en las madrugadas, en las decisiones disciplinadas, en el trabajo silencioso que te reconfigura de adentro hacia afuera. Y ahí es donde el estoicismo golpea más fuerte, porque no te dice que actúes para los demás, te dice que te concentres, que construyas una fuerza interior tan sólida que el mundo no pueda sacudirla. Hoy nos sumergimos en por qué el silencio no es debilidad, es estrategia, y cómo enfocarte en ti mismo sin la necesidad de ser visto desbloquea el tipo de claridad y poder que la mayoría de las personas nunca llega a tocar. Las personas que realmente dan forma a sus vidas, esos individuos raros que alcanzan un nivel de éxito que no es solo externo sino profundamente interno, saben algo que la mayor parte del mundo ignora. Han conectado con un tipo de sabiduría que no necesita audiencia, no están obsesionados con compartir cada paso ni con justificar cada elección, no viven en modo explicación, mientras otros intentan ganar discusiones, obtener aprobación o crear la imagen perfecta. Estas personas están construyendo de manera silenciosa e implacable, se mueven con una especie de certeza tranquila, esa que surge de no necesitar validación. Han aprendido a encontrar paz en el progreso y significado en la disciplina. Y la paradoja es que cuanto menos dicen, más poderosos parecen, porque hay algo magnético en aquellos que operan en silencio. Puedes sentirlo cuando estás cerca de ellos. Su presencia habla sin palabras, sientes su enfoque, su claridad, su quietud interior, y nada de eso proviene de intentar impresionar. Platón dijo una vez, los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos porque tienen que decir algo. No se trata de silenciar tu voz, se trata de asegurarte de que lo que digas esté anclado en la sustancia, no solo en el ruido. Pero ¿qué tiene el silencio que lo hace tan poderoso? ¿Es solo moderación? ¿Es simplemente evitar las charlas triviales o mantenerse fuera del drama? Para nada. El verdadero silencio, el que te transforma, no es pasivo, no es solo la ausencia de habla, es la presencia de profundidad, es activo e intencional, es donde la conciencia se agudiza, donde tus pensamientos se asientan, donde tu energía se reúne y se reorganiza. No está vacío, está lleno de perspicacia, de potencial, de claridad. Cuando te alejas de la estimulación constante del mundo, tu cerebro no se apaga, cambia de marcha, comienza a operar de manera diferente. En esa quietud sucede algo increíble, empiezas a verte con claridad, la niebla se disipa, el camino por delante comienza a revelarse, no porque alguien más te lo haya entregado, sino porque finalmente creaste el espacio para que emergiera. Carl Jung capturó esto perfectamente. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. En el silencio despiertas a tus propios patrones, escuchas las historias que has estado repitiendo en tu mente, te enfrentas a las incomodidades que has adormecido con ruido, y por eso la mayoría de la gente lo evita, porque el silencio es honesto, no te deja esconderte. En el silencio aparecen tus dudas, tu culpa, tu inseguridad, y en lugar de enfrentarlo, la mayoría de la gente agarra su teléfono, abre una nueva pestaña, discute con alguien en línea, cualquier cosa para evitar estar a solas consigo mismos. Pero la evitación no es neutral, lo que evitas no desaparece, se entierra más profundamente, consumiéndote silenciosamente desde adentro. Fragmenta tu enfoque, susurra confusión en tus decisiones, y pronto empiezas a preguntarte por qué te sientes agotado incluso cuando no has hecho mucho, por qué te sientes estancado incluso cuando estás ocupado. Ese es el peso de los pensamientos no procesados, el impuesto de la tensión no resuelta. Entonces, ¿por qué seguimos eligiendo el ruido? Porque hemos sido entrenados para equiparar el ser vistos con el ser valiosos. Cuanta más atención recibimos, más importantes nos sentimos. Pero Aristóteles ofreció una advertencia mucho antes de que existieran las redes sociales. El valor último de la vida depende de la conciencia y del poder de contemplación más que de la mera supervivencia. Buscar atención constantemente es una forma de supervivencia, una manera de evitar el trabajo profundo. Pero mantiene tu mente al límite, siempre reaccionando, nunca reflexionando. ¿Qué pasaría si dejaras de reaccionar? Si dejaras de explicarte y simplemente te movieras con confianza silenciosa. ¿Qué pasaría si observaras más de lo que hablas? Si actuaras más de lo que publicas. Ahorrarías energía, reclamarías el ancho de banda mental que se ha estado filtrando lentamente a través de 1000 interacciones triviales. Y esa energía podría invertirse en la maestría,
en construir algo significativo, en vivir una vida que se sienta alineada, no solo admirada. Sócrates dijo, la vida no examinada no vale la pena vivirla, y el silencio reflexivo real, es donde comienza ese examen, no guiado por algoritmos, tendencias o aplausos, sino por una indagación personal honesta, por el tipo de quietud que permite que emerja tu yo más auténtico. Tu cerebro, a pesar de lo que el mundo sugiere, no está construido para procesar miles de opiniones al día, no está diseñado para la multitarea constante, la reacción y la comparación. Está diseñado para enfocarse, evaluar y adaptarse, pero cuando se ve abrumado por el ruido, el chisme, el desplazamiento infinito y el drama innecesario, comienza a fallar. Dejas de pensar con claridad, dejas de sentirte centrado, pierdes el filo que una vez te hizo decidido, agudo y decidido. ¿Y cuál es el costo real? No es solo cansancio o distracción, pierdes tu intuición, embotas el instinto mismo que una vez te ayudó a realizar movimientos audaces. Esa lenta erosión de la claridad interna es mucho más peligrosa que cualquier fracaso individual, porque sin claridad no confías en ti mismo, vacilas, te cuestionas constantemente. Pero ¿qué pasaría si eligieras un camino diferente? ¿Cómo sería tu vida si recuperaras tu atención y la redirigieras hacia adentro? ¿En qué tipo de persona te convertirías si tu identidad se construyera no sobre cómo te ve el mundo, sino sobre qué tan profundamente te conoces a ti mismo? ¿Qué tipo de progreso podrías lograr si no necesitaras que fuera ruidoso, si simplemente hicieras el trabajo en silencio, con paciencia, y dejaras que los resultados hablaran por sí mismos? Pregúntate, ¿con qué frecuencia pierdes momentos, oportunidades e incluso días enteros reaccionando a distracciones sin sentido? No porque las distracciones sean poderosas, sino porque son persistentes. Un mensaje aquí, un titular allá, una discusión inútil que se queda grabada en ti demasiado tiempo. Y antes de que te des cuenta, tu día se ha ido, no invertido, sino disperso. Te sientes agotado, no por el esfuerzo, sino por la fragmentación, como 1000 cortes diminutos que no te desangran de golpe, pero que con el tiempo te roban el enfoque, el impulso y la claridad. ¿Con qué frecuencia te sientes exhausto no por el esfuerzo físico, sino porque tu atención fue tirada en demasiadas direcciones? Eso no es solo un sentimiento, es una realidad neurológica. Tu cerebro, específicamente tu corteza prefrontal, está diseñado para el pensamiento deliberado, para la concentración, para la visión. Prospera en la claridad, no en el caos. Cuando se le da silencio, se reinicia, se recalibra, comienza a enfocarse de nuevo. Y de ese silencio surge algo que la mayoría de la gente nunca aprovecha: el control. ¿Pero qué es el control realmente? No se trata de dominar a los demás o de reprimir rígidamente las emociones. El control es el autodominio, es cuando tus acciones se alinean con tus valores, independientemente de quién esté mirando. Aristóteles dijo, lo que está en nuestro poder hacer, también está en nuestro poder no hacerlo. El verdadero control es elegir no reaccionar, no demostrar, no actuar para la galería, y ese poder vive en tu corteza prefrontal, no en el sistema límbico que te incita a navegar por redes, discutir o comparar, sino en la parte de ti que planifica, se enfoca y se compromete. Aquí hay algo en lo que tanto la psicología como la filosofía están de acuerdo. Tu identidad no se forma por lo que dices, sino por lo que haces de manera constante. Puedes decirle al mundo que eres disciplinado, motivado y enfocado, pero si tus comportamientos dicen lo contrario, tu cerebro sabe la verdad. Carl Jung dijo una vez, eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Esa no es solo una idea poética, es biología. Tu cerebro se configura a sí mismo basándose en la acción repetida. Cuando te levantas temprano, haces ejercicio y resistes la distracción, tu corteza prefrontal se fortalece. Las vías neuronales se solidifican. No solo estás actuando diferente, te estás convirtiendo en alguien diferente. Pero ¿no se supone que la motivación ayuda con eso? ¿No es eso lo que nos mantiene en movimiento? Aquí está lo que la mayoría de la gente ignora. La verdadera motivación no es externa, es neurológica. No obtienes un impulso duradero de los aplausos, lo obtienes del progreso. La dopamina, el químico cerebral de la motivación, no inunda tu sistema cuando alguien te elogia. Se activa cuando te ves a ti mismo mejorando, cuando lees otro capítulo, cuando corres 1 kilómetro más, cuando cumples una promesa contigo mismo. Y lo interesante es que todo esto sucede mejor en silencio. En esos momentos que nadie ve, esa rutina de las 6 a.m., esa decisión de comer con intención, esa elección de trabajar en lugar de perder el tiempo en el teléfono, es cuando el cerebro te recompensa. Entonces, ¿por qué somos tan rápidos para anunciar nuestras intenciones antes de haber empezado? Me voy a poner en forma, estoy escribiendo un libro, estoy construyendo algo grande. Se siente bien decirlo, da la ilusión de progreso,
pero la neurociencia muestra un panorama diferente. Cuando le cuentas a la gente tus metas demasiado pronto, tu cerebro libera dopamina como si ya hubieras hecho el trabajo. Obtienes una recompensa prematura sin el crecimiento. Platón dijo, el comienzo es la parte más importante del trabajo, y si quemas tu energía en declaraciones, nunca pasarás de ese comienzo. ¿Por qué importa esto? Porque la celebración prematura es la enemiga de la disciplina. Cuando confundes hablar con hacer, engañas a tu sistema nervioso dándole una falsa sensación de logro. Construyes una identidad basada en la percepción en lugar del desempeño. Y cuando los aplausos se desvanecen, te quedas sin sistema, sin disciplina y sin impulso. ¿Cuál es la alternativa? Di menos, haz más. Deja que tus acciones construyan la narrativa. Deja que el silencio sea la forja donde tu nueva identidad tome forma. No porque le dijiste al mundo en quién te estás convirtiendo, sino porque silenciosamente te convertiste en ello. La verdadera transformación no proviene de publicar declaraciones o coleccionar me gusta. No proviene de estados de ánimo perfectamente diseñados ni de compartir tus grandes intenciones con el mundo. Viene silenciosa y obstinadamente de tus sistemas diarios, de las pequeñas decisiones repetidas que tomas cuando nadie está mirando. Te despiertas a la misma hora cada mañana. Vas a entrenar no porque alguien te esté siguiendo, sino porque dijiste que lo harías. Abres ese libro, te sientas con ese proyecto. Resistes la tentación del teléfono. Al hacerlo reconfiguras lentamente tu cerebro, no de una manera simbólica abstracta. Literalmente tus vías neuronales cambian, creas nuevos circuitos de disciplina, enfoque e impulso, y lo que el mundo eventualmente ve como un cambio es solo el subproducto de la consistencia que nunca notaron. ¿Por qué la gente solo nota la transformación una vez que ya ha sucedido? Porque el crecimiento es mayormente invisible. Ocurre en las madrugadas, en las noches largas, en la decisión de intentarlo de nuevo cuando podrías haberte rendido. El mundo ama los resultados, pero es ciego al proceso. Y aquí es donde se pone incómodo. El verdadero crecimiento no solo te separa de los viejos hábitos, te separa de las viejas versiones de ti mismo y de las personas que todavía están apegadas a esas versiones. Entonces, ¿qué sucede cuando tus acciones empiezan a cambiar pero tu entorno no? Ahí es cuando comienza la fricción. Las personas más cercanas a ti, amigos, familia, compañeros de trabajo, comienzan a cuestionar, no necesariamente por malicia, sino por incomodidad. Tu evolución altera su zona de confort, desafía la imagen fija que tenían de ti. Como observó Carl Jung, lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo, y al dar un paso hacia un nuevo yo, estás obligando a otros a reconsiderar quién eres, y tal vez quiénes son ellos también. Puedes manejar eso, puedes permanecer en silencio ante la confusión, la crítica o incluso la burla. Puedes recorrer tu camino sin necesitar aplausos por cada paso. Porque si puedes, sucede algo raro y poderoso. Dejas de necesitar permiso. Dejas de esperar a ser comprendido. Y al hacerlo, te vuelves internamente intocable. Desarrollas un tipo de resiliencia que no es reactiva, está arraigada. No porque nunca sientas dudas, sino porque te has entrenado para seguir avanzando en el silencio a pesar de ellas. Esto es lo que los filósofos estoicos llamaban fuerza de carácter. Marco Aurelio escribió, no pierdas más tiempo discutiendo qué debe ser un buen hombre, sé uno. No hay necesidad de anunciar en quién te estás convirtiendo. No hay necesidad de justificar tus estándares ni de narrar tu disciplina. Simplemente sélo, con constancia y silencio. Mira a través de la historia y verás un patrón. Las personas que dejaron un impacto duradero no desperdiciaron su energía explicando cada movimiento. Se enfocaron en la ejecución, en el ser, en el cumplimiento. Piénsalo. Los leones no anuncian su presencia en la selva, acechan en silencio, enfocados, letales, pacientes. Los cirujanos no gritan durante una operación, se mueven con precisión y atención, cada gesto es deliberado. Su silencio no es ausencia, es presencia, una presencia completa, enfocada e inmersiva. Entonces, ¿qué pasaría si tu silencio no fuera un vacío, sino una señal? ¿Qué pasaría si no fuera una falta de expresión, sino la forma más alta de disciplina? Esa que no ruega ser vista porque ya conoce su valor. Esa que no persigue aplausos porque su recompensa es el impulso silencioso que se construye bajo la superficie. Ese es el tipo de silencio que transforma. Ese es el tipo que eventualmente habla tan alto que no se necesitan palabras en absoluto. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a convertirte en esa persona incluso si nadie aplaude? La atención no es solo enfoque, es energía, energía biológica real. Y como cualquier forma de energía, se agota. Solo tienes una cantidad limitada al día. Tu cerebro funciona con neurotransmisores como la norepinefrina y la acetilcolina, los químicos que alimentan tu capacidad para concentrarte, planificar y actuar con propósito. Pero no son ilimitados. Cada vez que revisas tu teléfono sin motivo,
cada vez que abres 5 pestañas y no te comprometes con ninguna, cada vez que discutes solo para demostrar que tienes razón, estás gastando esa energía. Poco a poco, la distracción te roba la claridad mental que podrías haber invertido en construir algo real, algo que importe. ¿Con qué frecuencia entregamos nuestras mejores horas a cosas que no nos nutren, que no nos desafían, no nos hacen crecer ni nos mueven hacia adelante? Es casi automático. Pero ¿qué pasaría si eligieras el silencio en su lugar? ¿Qué pasaría si en un momento de tentación hicieras una pausa no por evitación, sino como un acto de poder? Esa pausa lo es todo, porque cuando eliges el silencio estás eligiendo la claridad. Le das a tu cerebro el espacio de respiro que necesita desesperadamente para empezar a operar desde la estrategia en lugar del estrés. Permites que las capas más profundas de tu mente, las responsables del pensamiento a largo plazo, la creatividad y la formación de la identidad, tomen el mando. Y aquí está la ironía. El silencio puede parecer inmóvil desde afuera, pero internamente es cualquier cosa menos eso. Está vivo, es dinámico, es un campo de batalla de pensamientos y emociones. Sentarse en silencio no es pasivo, es un acto de valentía. ¿Por qué? Porque el silencio te obliga a enfrentarte a lo que la mayoría de nosotros pasamos la vida evitando, a nosotros mismos, nuestras dudas, nuestro dolor no procesado, las historias que nos hemos contado durante años pero que nunca cuestionamos. Carl Jung entendió esto profundamente. Escribió: hasta que no hagas consciente el inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. En el silencio el inconsciente comienza a emerger. Todas las cosas que has enterrado bajo distracciones salen a la superficie, y cuando lo hacen tienes una opción. Puedes adormecerlas de nuevo o enfrentarte a ellas. Ese enfrentamiento es donde comienza el crecimiento real, es donde se construye la fortaleza emocional. Entonces, ¿cómo entrenas esa fortaleza? ¿Cómo construyes un sistema nervioso que no entre en pánico ante la incomodidad, sino que responda con precisión? Permaneciendo en el silencio un poco más de lo que resulta cómodo. Cada vez que resistes el impulso de responder impulsivamente, de defender tu ego o de buscar un golpe rápido de aprobación, estás reconfigurando tu cerebro. Le estás enseñando a elegir el propósito sobre el desempeño. Sócrates dijo una vez: la mejor manera de vivir con honor en este mundo es ser lo que pretendemos ser. Y cada vez que eliges el silencio sobre la reacción, das un paso más hacia eso. Empiezas a convertirte en la versión de ti mismo que no solo habla de crecimiento, sino que lo vive, no por las apariencias, sino porque es en quien eliges convertirte cuando nadie mira. Y no pretendamos que es fácil. Este entrenamiento interno es desordenado. Algunos días se siente como progreso, otros como retroceso, pero con el tiempo la arquitectura de tu mente comienza a cambiar. El espacio entre el estímulo y la respuesta crece. El ansia de reconocimiento se desvanece. Lo que lo reemplaza es una confianza tranquila, un saber más profundo, del tipo que no necesita anunciarse porque está arraigado en algo mucho más fuerte que la validación. Está arraigado en el autorrespeto. Imagina despertarte y saber de verdad qué estás construyendo, en quién te estás convirtiendo y por qué lo haces. Sin ruido en tu mente que te empuje a la comparación, sin obsesión por ser comprendido. Solo claridad, un sentido de dirección profundo y firme que no depende de si alguien más lo ve o lo aprueba. Ese tipo de claridad no llega a través de los aplausos, se construye a través del silencio, lenta y constantemente, y a menudo en soledad. Empiezas a vivir no por la validación, sino por la alineación. Cuando tu identidad coincide con tus acciones día tras día, sucede algo poderoso. Dejas de necesitar que te digan que lo estás haciendo bien. Tú sabes que lo estás haciendo bien. ¿Por qué es tan difícil para la mayoría de las personas acceder a esto? Porque nos han enseñado a perseguir la visibilidad en lugar de la maestría, a transmitir el esfuerzo en lugar de encarnarlo. Pero aquí es donde la neurociencia y la filosofía coinciden. Tu cerebro no construye identidad a partir de lo que dices, la construye a partir de lo que haces. La corteza prefrontal, el asiento de la lógica, la planificación y la disciplina, no se preocupa por tus declaraciones. Di estoy enfocado, pero pasa tu día en el caos, y tu cerebro detectará la contradicción. Esa brecha crea un conflicto interno, una especie de disonancia cognitiva que erosiona la motivación con el tiempo. Pero si inviertes eso, si tu comportamiento refleja consistentemente tus metas incluso cuando nadie mira, entonces el cerebro empieza a sincronizarse. Reconoce patrones, repetición y compromiso, y la identidad a su vez se vuelve estable. Es entonces cuando la verdadera motivación se vuelve interna, no porque alguien te elogió, sino porque honraste tu propia palabra. ¿Cómo se ve cuando esa transformación echa raíces? Empiezas a ansiar el progreso más que el elogio. Eliges la consistencia sobre el espectáculo. Tu sistema de dopamina se recalibra.
Ya no se dispara con una notificación o un me gusta, sino con la victoria silenciosa, terminar el trabajo que dijiste que terminarías, superar la resistencia, mantener un estándar más alto sin necesidad de testigos. Platón escribió, la primera y mejor victoria es conquistarse a uno mismo, y esa victoria se gana en el silencio, no en el espectáculo. ¿Has notado cómo las personas que realmente admiras rara vez se explican? No desperdician energía defendiendo su proceso, ni detallando cada movimiento. Dejan que el trabajo hable. Su enfoque es afilado como una navaja. Su disciplina es evidente, no a través de eslóganes o declaraciones, sino a través de los resultados que producen constantemente. Eso no es solo confianza, es claridad. Y la claridad resulta ser una de las herramientas psicológicas más poderosas que tenemos. Entonces, ¿por qué eligen el silencio? Porque protege algo mucho más valioso que la percepción pública. Protege el ancho de banda mental. Cada vez que defiendes tus elecciones, gastas energía mental que podría haber sido utilizada para perfeccionarlas. Cada vez que explicas tu visión a alguien que no la entiende, diluyes tu propio enfoque. El silencio no es retiro, es preservación. Es la zona de amortiguamiento donde ocurre el pensamiento de alto nivel sin interrupciones. Aristóteles creía que la excelencia no es un acto, sino un hábito, y los hábitos se forman en los espacios tranquilos entre el ruido, se forman en las decisiones que nadie más ve, en la disciplina que nunca se publica, en las horas de repetición que no producen gratificación instantánea. Pero con el tiempo esa repetición se convierte en realidad, esa realidad se convierte en identidad, y esa identidad se convierte en poder, el tipo de poder que nadie puede quitarte porque, para empezar, no fue construido para ellos. Por lo tanto, la transformación no es un gran momento cinematográfico donde todo cambia, no es un único avance ni un subidón motivacional, ni ese día en el que finalmente ordenas tu vida. No se trata de las metas que publicas en línea ni de las promesas que haces a los demás. La verdadera transformación es un sistema, es diaria, es repetitiva, a menudo es aburrida, pero es en esa misma repetición donde se forja el poder. No te elevas al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas, y aquí está la clave. Las metas son emocionales. Te sientes inspirado, así que escribes algo. Te emocionas, así que das el primer paso, pero los sentimientos se desvanecen, las metas cambian y la vida se interpone. Lo que no se desvanece es la estructura. Los sistemas se basan en el comportamiento, no en el estado de ánimo, y cuando empiezas a poner estructura en tu vida, cuando te despiertas a la misma hora cada día, mueves tu cuerpo con constancia, comes con propósito, eliminas el desorden, dejas de depender de la motivación, empiezas a depender del ritmo, y el ritmo es mucho más confiable que la inspiración. ¿Por qué es esto tan importante? Porque sin estructura tu mente vaga, tus emociones toman el volante y eso lleva a la inconsistencia, que es la enemiga de la identidad. Como escribió Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. No te vuelves excelente teniendo pensamientos excelentes, te vuelves excelente construyendo hábitos que respalden el tipo de persona que quieres ser, una acción a la vez, y comienza con el cuerpo. Hay una razón por la que los estoicos se entrenaban tanto física como mentalmente. Entendían que la disciplina en el cuerpo se traduce en disciplina en la mente. Cuando entrenas no solo estás mejorando tu salud, estás remodelando tu relación con el esfuerzo. Estás aprendiendo a presentarte incluso cuando no tienes ganas. Estás aprendiendo a soportar la incomodidad, a superar la resistencia, a mantener el rumbo sin necesidad de una recompensa inmediata. Eso no es vanidad, es desarrollo interno. Pero seamos honestos, el principio es difícil. El silencio se siente antinatural al principio. La rutina se siente restrictiva. Querrás romperla, querrás demostrarle a alguien que estás trabajando duro, querrás gritar tu progreso para obtener aprobación. Pero esa es la trampa. Carl Jung dijo una vez, tu visión se volverá clara solo cuando mires en tu propio corazón. El silencio no es ausencia, es presencia. Cuando eliminas las distracciones, el ruido y el desempeño constante, te quedas contigo mismo. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Cuanto más te sientes en esa incomodidad, más se adapta tu mente. Lentamente dejas de ansiar el ruido, la urgencia se desvanece, el miedo a no ser visto se disuelve, y lo que queda es esta presencia silenciosa y poderosa, firme, enfocada, clara. Empiezas a tomar decisiones alineadas. Dejas de explicarte a personas que nunca se tomaron el tiempo de entenderte. Recorres tu camino no porque la gente esté mirando, sino porque es tu camino. ¿Alguna vez has notado que las personas que tienen verdadera presencia en una habitación suelen ser las más silenciosas? No se trata de carisma, se trata de coherencia. No están fragmentadas, no están actuando.
Han hecho el trabajo interno y se nota. Han elegido el silencio no como un retiro, sino como refinamiento, como control. Sócrates creía que el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Eso es exactamente lo que permite el silencio. Eventualmente tu consistencia silenciosa se vuelve imposible de ignorar, pero para entonces el reconocimiento ya no importará, ya estarás viviendo desde un lugar de recompensa interna. No necesitarás aplausos para saber que estás en el camino correcto. La paz que sientas, la fuerza que proyectes y la claridad que protejas serán tu recompensa. Y nadie podrá quitarte eso porque no te lo dio el mundo, te lo ganaste en el silencio. Y al final, así es como se ve la verdadera transformación, no ruidosa ni dramática, sino constante, arraigada y deliberada, construida de adentro hacia afuera. El silencio no es debilidad, es donde comienza la verdadera fuerza. Es en esos momentos tranquilos, cuando nadie mira, donde das forma a la versión de ti mismo que el mundo, eventualmente, no podrá ignorar. No necesitas anunciar cada paso, solo sigue dándolos, sigue presentándote. Los resultados hablarán cuando llegue el momento.